Apocalipsis capítulo 12. En casi todas las Biblias, después de que empieza el capítulo 12, viene un título que dice La mujer y el dragón. Recuerden que los títulos que están puestos ahí en las diferentes versiones de la Biblia son una ayuda didáctica que nos sirve para entender de qué trata el capítulo, pero no es parte del escrito original. Nos encontramos entonces en el libro de Apocalipsis, aún en este tiempo que corresponde al tiempo de la tribulación, estos 7 años de la última semana profética, de la profecía de las 70 semanas del libro de Daniel. 70 semanas están determinadas para la nación de Daniel, para el pueblo de Israel, y de esas 70 semanas de años, 69 semanas de años ya han transcurrido hasta que Jesús murió en la cruz, y luego entramos a un periodo de stand-by, y hay una semana profética que se va a cumplir en el futuro, y de esa semana profética ya se está dando en el libro de Apocalipsis, en la parte que hemos llegado a nuestro estudio, y hemos visto que durante el tiempo de estos 7 años de tribulación van a haber 3 años y medio de gran tribulación. Durante ese tiempo se van a derramar los justos juicios de Dios en 3 tandas: 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, y que cuando se derraman los 7 sellos, en el 7º sello están contenidas las 7 trompetas, y que cuando se derraman cuando se tocan las 7 trompetas, en la 7ª trompeta están contenidas las 7 copas de la ira de Dios. Entonces vimos en la sesión anterior, la semana pasada, el toque de la 7ª trompeta en el capítulo 11 de Apocalipsis, al final del capítulo 11 de Apocalipsis. Este toque de la 7ª trompeta es la consumación, el cumplimiento de todo, finalmente, para que nuestro Dios tome por fin, por medio de su Hijo Jesucristo, todo el reino y todo el poder sobre su creación, sobre el planeta Tierra, sobre la humanidad. Pero como parte de esta consumación de todos los eventos finales, la 7ª trompeta a su vez se va a abrir como un abanico, como un racimo, y se van a cumplir varias cosas, entre ellas el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios. Creo que eso lo vamos a ver en el capítulo 16, dentro de poco, pronto. Entonces, en este capítulo 12, que vamos a estudiar el día de hoy, que abordaremos hoy, veremos algunos detalles más acerca de personajes y eventos relacionados con este tiempo de 7 años, este tiempo futuro de tribulación, y más especialmente el tiempo de 3 años y medio, que es el de gran tribulación sobre la tierra. Es un tiempo especial del trato de Dios con su pueblo de Israel para atraerlo finalmente nuevamente hacia Él, hacia Dios. Vamos propiamente al texto, al libro de Apocalipsis, al capítulo 12. Así que les pido que me acompañen en sus Biblias. Vamos allí y vamos a leer juntos Apocalipsis capítulo 12 desde el versículo 1. Apocalipsis 12:1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Se nos dice en estos 2 primeros versículos del capítulo 12 que aparece una gran señal en el cielo. Es una señal, es la palabra griega semeion, y que esta palabra griega nos remonta a algo que tiene un significado, es decir, un símbolo, una señal o un símbolo, algo maravilloso, de repente un milagro, pero especialmente algo que tiene un significado. Y cuando se trata de profecías con simbolismos, tenemos que tener cuidado de no intentar adivinar o forzar significados donde ignoramos lo que realmente pueda significar, porque podríamos caer en interpretaciones que a veces llegan a ser disparatadas. Imagínense si cada persona hiciera su propia interpretación de qué cosa significa esta mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Podríamos especular muchísimo sobre cada simbolismo que hay en todas las profecías que hay en los libros de tipo profético, especialmente a lo largo de la Biblia. Pero si las escrituras
nos dan pistas acerca del significado de algo, entonces debemos aprovechar esos antecedentes para nuestra interpretación bíblica. Hay una regla que se utiliza en cuanto a la interpretación de las Escrituras. Esta regla, algunos la llaman la constancia exposicional, quizá otros utilicen otros nombres. Establece que si el significado de un símbolo ya está dado en una parte de las Escrituras, entonces debemos preferir ese mismo significado si es que se diera la misma simbología más adelante en las Escrituras. Es decir, si yo tengo una simbología explicada en las Escrituras y luego tengo la misma simbología en otro lugar, ¿para qué voy a forzar interpretaciones si ya tengo la explicación en la misma palabra de Dios? Viene a ser lo más adecuado. Entonces, en este caso, la mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre la cabeza una corona de 2 estrellas, nos remonta a los sueños de José. ¿Recuerdan? El hijo de Jacob, en Génesis capítulo 37. Y voy a leer solamente una fracción. Recuerden, José y sus hermanos, en total terminaron siendo 12 hermanos, pero José era el penúltimo, y por ser uno de los hijos menores de Jacob, era el preferido, era el engreído. Dice que en el texto dice que Jacob lo había tenido en su vejez, y que Jacob le daba preferencia en todo, y es más, encima lo mandaba a que vea lo que hacían todos sus demás hermanos mayores, y José le contaba a su papá si se portaban mal, si se portaban bien, y entonces los hermanos le tenían antipatía. Y encima de eso, José había tenido sueños, y entre esos sueños hay un sueño que es una gavilla de trigo y 12 gavillas de trigo alrededor que se inclinan ante él. Y entonces los hermanos se molestaron. ¿Qué cosa? Nosotros nos vamos a inclinar delante tuyo. Y luego José tuvo otro sueño que peor, los animadversó más todavía. En Génesis 37, del 9 al 11. Génesis 37, 9 al 11, dice: soñó aún otro sueño, esto es José, y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, más su padre meditaba en esto. Entonces acá se nos dice que el sol, la luna y las estrellas son José, sus hermanos, y su papá y su mamá. Entonces, como nosotros sabemos que a Jacob Dios le cambió de nombre y le puso Israel, y que todos los hijos de Jacob son las 12 tribus de Israel, entonces claramente vemos en esta representación a Israel. Entonces no hay que forzar la interpretación diciendo que sea otra cosa. Esta mujer del capítulo 12 de Apocalipsis, esta mujer vestida de sol, con la luna a sus pies y con 12 estrellas sobre la cabeza, es Israel. Algunos pretenden forzar las escrituras de Apocalipsis capítulo 12. Algunos dicen que esta mujer de Apocalipsis 12 es la Virgen María, porque ella es la que da a luz a Jesús. Pero aunque es cierto que María dio a luz a nuestro Señor Jesucristo, sin embargo también es cierto que la nación de Israel fue el instrumento humano a través del cual Dios trajo al mundo al Mesías, al Cristo. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 9, del 4 al 5, con respecto a los israelitas, que de los israelitas, Romanos 9, 4, de los israelitas son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Dice también en Romanos 9, 5, que de los israelitas son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino el Cristo. Es decir, de los israelitas, según la carne, vino el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Hay otros que también quieren forzar un poco la interpretación de la mujer de Apocalipsis 12, diciendo que esta mujer es la iglesia. Pero nosotros ya hemos estudiado en el libro de Apocalipsis que antes del tiempo de la tribulación será el rapto de la iglesia. Cuando terminó la era de la iglesia, ese intervalo largo de tiempo entre la semana número 69 y la semana 70 de la profecía de Daniel, la era de la iglesia terminó con el rapto de la iglesia. Nosotros en la actualidad todavía nos encontramos en la era de la iglesia, pero sabemos que un día, no muy lejano, nuestro Señor Jesús viene por nosotros y nos llevará para que estemos con Él.
ese día del rapto de la iglesia, después del rapto, empezará el tiempo de tribulación acá sobre la tierra. Así que durante el tiempo de la tribulación, la iglesia no está, ni es protagonista acá en la tierra, ni sucederán cosas con la iglesia aquí en la tierra. La iglesia va a estar con el Señor en el cielo, mientras que acá en la tierra va a estar la población mundial y el pueblo de Israel, y el pueblo judío con el cual Dios va a tratar. Entonces, entendemos que la mujer de Apocalipsis 12, 1 y 2, y de la cual se va a seguir hablando en el transcurso del capítulo, es Israel. También se nos dice en el versículo 2 que ella, estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Y hay varios pasajes que señalan a Israel con dolores de parto durante todo el tiempo histórico en el cual ha estado esperando la venida del Mesías. Y vamos a hablar un poco de cosas que ayudan a producir estos dolores de parto en un momentito en el transcurso del estudio. Ahora, en el versículo 3 vemos que se nos habla de otro simbolismo, pero que representa a alguien bien concreto. Vamos, Apocalipsis 12:3 dice: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Más adelante, en este mismo capítulo, se nos dice quién es el dragón, así que no hay que hacer mucho esfuerzo para tratar de interpretar este texto. En esta simbología está muy claramente definida en este mismo capítulo, y me imagino que la mayoría de ustedes ya había leído antes Apocalipsis 12, la mayoría de ustedes ya sabe quién es este personaje, esta otra señal, este dragón escarlata con 7 cabezas, 10 cuernos y en su cabeza 7 diademas, y que con su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo. Nos habla de un dragón, y un dragón es un animal muy feroz, color escarlata, que es un color rojo intenso, que puede representar todas las muertes y la sangre derramada por el accionar de este dragón, con 7 cabezas que podrían representar a los imperios mundiales que se han dado hasta el último imperio mundial que se ha dado antes de que venga un futuro imperio gobernado por este líder al que llamamos la bestia o el anticristo. Pero 7 imperios mundiales que ya se dieron y sobre los cuales el dragón ha tenido o ha ejercido dominio sobre los reinos mundiales. Los 10 cuernos sobre las 7 cabezas podrían ser una representación de los 10 reyes, y eso lo vamos a ver más adelante en el mismo libro de Apocalipsis, 10 reyes o 10 gobernantes que van a tener una influencia durante el tiempo de la tribulación y que van a entregar su reino y su poder al anticristo, para que finalmente el anticristo pueda reinar en nombre de Satanás. Menciona también en este versículo 3 que acabamos de leer, en el versículo 4, que este dragón con su cola arrastra a la tercera parte de las estrellas del cielo y que las arroja a la tierra. La tercera parte de las estrellas del cielo es una referencia a los ángeles caídos. Tanto en Isaías como en Ezequiel, en el Antiguo Testamento, se nos da de manera profética indicios acerca de la caída de Satanás, en Isaías capítulo 14 y en Ezequiel capítulo 28. Ahora solamente vamos a leer un pequeño extracto de Isaías capítulo 14, entre los versículos 12 al 15, donde el profeta Isaías, por medio del espíritu de profecía, habla y en esta profecía está en forma encubierta, pero que se nota que se está refiriendo a la caída de Satanás. Isaías 14, versículos 12 al 15, dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. En este texto que hemos leído hay 2 referencias a estrellas, ¿no? ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Tú que decías en tu corazón: subirá al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Entonces, este dragón arrastra con su cola a una tercera parte de las estrellas del cielo y las arroja a la tierra. Es decir, cuando Satanás se rebeló en contra de Dios, no lo hizo solo, sino que arrastró con él, detrás de su locura, detrás de su ambición, a una tercera parte de todas las huestes espirituales.
Si en el cielo, entre los ángeles, arcángeles, querubines, serafines y todos los seres celestiales que creó Dios, hay un número de millones de seres angelicales, Satanás arrastró detrás suyo a una tercera parte de todos estos millones de millones. Entonces, entendemos que aquellos que se rebelaron junto con Satanás, estos ángeles caídos o demonios, son un número bastante alto, y por eso pues, es que pueden tener la capacidad de tener una gran actividad espiritual en el plano espiritual, con el cual tenemos que batallar continuamente. Más adelante en este mismo capítulo, en el versículo 7, se nos habla del dragón y de sus ángeles luchando contra Miguel. Entonces entendemos que estos ángeles que luchan junto con Satanás contra Miguel y también sus ángeles, estos ángeles que luchan junto con Satanás son los ángeles caídos, que son esta tercera parte de las estrellas del cielo, que son arrastradas por la cola del dragón y arrojadas en tierra. Debemos no desprevenirnos y ser conscientes de la actividad espiritual que se da en el plano espiritual, lo habíamos mencionado. El apóstol Pablo nos explica en Efesios 6:12, ustedes ya conocen el versículo, Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estas huestes espirituales de maldad son los ángeles caídos, esas estrellas, esa tercera parte de las estrellas del cielo que fueron arrastradas por la cola del dragón y arrojadas en tierra. Volviendo a Apocalipsis 12, con respecto al dragón se nos dice en la segunda mitad del versículo 4, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Vemos que el dragón se para enfrente de la mujer, listo para devorar al hijo de la mujer tan pronto como naciese. Y esto nos hace darnos cuenta de que Satanás estuvo y está muy atento a todo lo que suceda con Israel. Estuvo muy atento a todo el acontecer desde tiempos antiguos, porque Satanás conocía muy bien las promesas de Dios dadas a Abraham, por ejemplo, cuando le prometió que tendría una gran descendencia como las estrellas del cielo, como las arenas de la orilla del mar. Dios le prometió a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 3, y en otras secciones más se lo repite. Dios le dice a Abraham: haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, Dios le promete a Abraham que va a tener una gran descendencia, y que a través de esa gran descendencia serían bendecidas todas las familias de la tierra. Pero más específicamente, cuando Dios le repite la promesa a Abraham más adelante en el mismo libro de Génesis, Dios específicamente le dice a Abraham que a través de su simiente, y el apóstol Pablo lo explica que es singular, y esa simiente es Jesús, que a través de la simiente de Abraham, de un descendiente de Abraham, serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Y por supuesto Satanás no quería que de la descendencia de Abraham sean bendecidas todas las naciones de la tierra, y por tanto siempre Satanás ha tenido durante la historia muchos intentos por eliminar a la nación de Israel, a la descendencia de Abraham, para que no se puedan cumplir las promesas y las profecías con respecto al Mesías, que salvaría tanto a Israel como a la humanidad. Muchos intentos ha tenido Satanás, pero Satanás no puede transponer las profecías de la palabra de Dios. La palabra de Dios nadie la puede mover. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra del Señor no pasará. Entonces han habido muchos intentos de Satanás por exterminar a la nación de Israel, empezando desde el tiempo de Egipto, Moisés, Egipto, Faraón, cuando nació Moisés, y esos tiempos cuando Faraón mandó a las nodrizas israelitas de que eliminen y maten a todos los niños varones, como para que se extinga la población, para que no se reproduzcan más. Más adelante, cuando Moisés libera, o Dios libera por medio de Moisés al pueblo de Israel, y salen de Egipto y se van por el desierto y son atacados por los amalecitas. Los amalecitas continuamente trataron de eliminar al pueblo de Israel también. Más adelante, históricamente, el imperio asirio arrasó todo el reino del norte, todo el reino de Israel, y los desperdigó por la tierra. Y luego el mismo intento del imperio babilónico con el reino de Judá al sur
los llevaron cautivos, pero aún así Dios permitió que siempre hubiera un remanente. En el libro de Esther, ahí vemos otro intento con este asesor del rey llamado Amán, quien era un descendiente de los amalecitas y quiso hacer el intento de exterminar por completo a todo el pueblo judío en todo el reino medo-persa. Y vemos en el libro de Esther cómo le salió el tiro por la culata, y esa es la fiesta que después se celebran los judíos hasta el día de hoy, la fiesta del Purim, cuando pudieron sacarle la vuelta al decreto del rey que había sido dado, y cómo se interpuso y dio sus buenos oficios la reina Esther y todo esto. Hubo un último esfuerzo desesperado en los evangelios con Herodes, cuando mandó matar a todos los niños en Belén. Satanás no quería que las naciones sean bendecidas por el Mesías de Israel. Pero con respecto a Israel, volviendo a Apocalipsis 12:5, se nos dice, esta mujer, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. El texto no está diciendo que la mujer dará a luz a su hijo durante el tiempo de la tribulación. El texto habla de esta mujer que representa a Israel y que va a experimentar ciertos sucesos durante el tiempo de la tribulación, pero está mencionando que a esta mujer, cosas que han sucedido con esta mujer. De la nación de Israel salió el Mesías. Entonces, de la nación de Israel salió un niño varón, un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. O sea, en el pasado vino a través de Israel, a través del pueblo judío, vino el Mesías por primera vez, habitó entre nosotros, cumplió su misión, murió por nuestros pecados, resucitó, subió y está a la diestra del Padre, lo vamos a mencionar en un momentito. Pero dice que regirá con vara de hierro a todas las naciones. En ese momento no lo hizo, pero lo va a hacer cuando venga por segunda vez. Y se nos menciona, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Jesucristo, cuando terminó su misión, cuando terminó su ministerio terrenal, fue crucificado, murió, resucitó, estuvo un tiempo más sobre la tierra y luego fue llevado al cielo fue llevado entre las nubes y ahora está sentado a la diestra del Padre. Entonces, ahí está nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la mujer sirvió de instrumento a Dios para que venga su Hijo. Es decir, Israel fue un instrumento de Dios para que venga el Hijo de Dios. Y que después de terminada su misión, este Hijo de Dios fue arrebatado, fue llevado al cielo, donde está su trono. Nuestro Señor Jesucristo está allí, a la diestra del Padre, abogando por nosotros y recibiendo, junto con el Padre, con el Espíritu Santo, recibiendo adoración y gloria. Luego se nos dice Apocalipsis 12:6. Vamos a Apocalipsis 12:6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Esta mujer que representa a Israel huyó al desierto. Hay un lugar ahí preparado por Dios para ella, para que la sustenten por 1260 días. En un momentito vamos a leer por qué tiene que la mujer huir al desierto. Entre todos estos intentos históricos que ha tenido Satanás por eliminar a la mujer, por eliminar a la descendencia de Abraham, por impedir que Dios cumpla sus planes de bendecir a todas las naciones a través del Mesías, también en un futuro no muy lejano, Satanás se va a ensañar más contra Israel y va a haber una gran persecución. Entonces se nos dice aquí que esta mujer huye al desierto por 1260 días. Estos 1260 días exactamente, contando meses de 30 días, de acuerdo al calendario judío y al calendario babilónico, meses de 30 días y años de 360 días. Estos 1260 días son exactamente los 3 años y medio del tiempo de la gran tribulación. Todo cuadra. Entonces Israel huye al desierto por 3 años y medio, el tiempo de la gran tribulación. Un gran sector de los judíos en ese tiempo van a poder huir al desierto, de acuerdo a lo que nos dijo nuestro Señor, mejor dicho, lo que les dijo nuestro Señor Jesucristo,
proféticamente también refiriéndose a su pueblo. Rememoremos Mateo capítulo 24, Mateo 24, versículos 15 al 21, cuando Jesucristo habla acerca de los eventos del fin. Mateo 24, del 15 al 21, por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, es decir, el anticristo profanando el templo, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Vamos a hablar un poquito más de esto cuando lleguemos al versículo 14, pero ahora continuemos con Apocalipsis 12:7. Y dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Entonces vemos una gran batalla en el cielo. Miguel con sus huestes y el dragón o Satanás con sus huestes. Esto vendría a ser como una especie de segunda y definitiva expulsión de Satanás y de sus huestes de los cielos. Miguel con sus ángeles luchando contra el dragón y sus ángeles, dice que no prevalecieron, el dragón con sus ángeles no prevalecieron, ya no se halló lugar para ellos en el cielo y fueron expulsados. Entonces primeramente vemos a Miguel y su hueste luchando contra Satanás y las suyas, ¿no? Entonces Satanás, el nombre Satanás significa adversario, y Satanás es el adversario de Dios, pero no es equivalente a Dios. En las filosofías orientales, filosofías como esta, como el Yin Yang y las filosofías del equilibrio, siempre hablan de que las fuerzas del mal están en equilibrio con las fuerzas del bien y viceversa, y que eso siempre tiene que estar equilibrado. No puedes quitar el mal, porque si no, no hay equilibrio. Esas filosofías. Pero Satanás no es realmente no es de ninguna manera un equivalente a Dios. Satanás no es del nivel de Dios. Dios es el creador de todo, y Dios creó a todos los seres angelicales, incluido Miguel e incluido Satanás. Satanás es una creación, una criatura de Dios. Y una criatura de Dios, al costado de Dios, es infinitamente pequeña y no es adversario realmente, ni mucho menos de su nivel. Satanás es de nivel angelical, como Miguel, y por eso es que Miguel pelea con Satanás. Ni Dios ni Jesús se tienen que pelear con Satanás. Si Dios o Jesús quieren, lo acaban en una, solo con una palabra. Por eso es que cuando Jesús estaba acá en la tierra, Él no se peleaba con los demonios como con los endemoniados. Él al demonio le decía, cállate, y se callaba. Sale a él, y salía, punto. No entraban en discusión. Hay poder en la palabra de Jesús y en el nombre de Jesús. Continúa el versículo 9, Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. En este versículo 9 de Apocalipsis 12, no solamente se nos da la identidad del dragón, para que no estemos especulando quién es el dragón, sino que además se nos dan otros nombres vinculados al dragón. Y lo dice aquí claramente, ¿no? Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces ya habíamos mencionado que dragón es un animal feroz, muy probablemente no solamente mencionado en mitologías antiguas, sino que realmente puede ser que haya existido y que se haya extinguido. Hay algunos vestigios de animales que efectivamente botaban fuego por la boca. Dragón, la serpiente antigua se le dice, y la serpiente fue el animal utilizado por Satanás para engañar a Eva, y que Eva luego invitara a Adán también a pecar. Y se le llama la serpiente antigua porque se remonta al libro de Génesis, al mismo principio de la creación. El pecado es tan antiguo
como el ser humano. Se le llama, en este versículo 9, se le llama diablo a Satanás. Y diablo literalmente significa calumniador, falso acusador, malévolo, el diablo. Y se le llama también Satanás, que Satanás significa adversario. El apóstol Pedro nos habla acerca de él. 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, este es el adversario que históricamente siempre ha querido eliminar al pueblo de Israel y que detesta, el adversario detesta a Dios, detesta todo lo que tenga que ver con Dios y detesta a todos aquellos a quien Dios ama. Si Dios ama a su pueblo, entonces el adversario va a tratar de hacer cosas en contra del pueblo de Dios. Dios ama a los seguidores de su Hijo Jesucristo, a la iglesia de Jesucristo. Satanás va a hacer lo imposible por mortificar, por tentar, por hacer caer al pueblo de Dios. Entonces, no bajemos la guardia, seamos sobrios y velemos. El apóstol Pedro nos lo recomienda. Nuestro adversario, él es nuestro adversario. Nuestro adversario no es un compañero de trabajo, no es nuestro vecino. El verdadero adversario del creyente cristiano es Satanás. Sin embargo, no estamos todos los días pensando en Satanás y peleándonos verbalmente con Satanás. Nosotros estamos con los ojos puestos en el Señor y bien refugiados en el Señor. Y cada vez que nosotros pudiéramos tener un enfrentamiento con el adversario, con el enemigo, nosotros nos agarramos de la pierna de nuestro Dios. A nuestro Dios nadie le hace nada. Y Dios no permite que nos toque el enemigo. Dios en su soberanía puede permitir que pasemos por ciertas pruebas si eso va a redundar en que nosotros crezcamos espiritualmente y que eso nos haga más fuertes y más sólidos en nuestra fe, en nuestra esperanza, en nuestra confianza, en este tiempo breve de prueba, porque pronto estaremos con nuestro Dios para siempre. En Juan 8:44, nuestro Señor Jesucristo les dice a aquellos religiosos recalcitrantes con los que estaba discutiendo, Juan 8:44 les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, este dragón, la serpiente antigua, el diablo, Satanás, también es el engañador, mentiroso por excelencia. Volvemos, Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿No suena extraño que Satanás, después de su rebelión en contra de Dios, haya sido expulsado del cielo? Pero sí suena un poco extraño que Satanás pudiera estar siendo expulsado nuevamente del cielo. Pero aunque suene extraño, por el libro de Job y otros pasajes en las Escrituras, podemos ver que Satanás tenía y muy probablemente tiene un acceso restringido al reino de los cielos. Quizás podría ser algo parecido a la figura terrenal del tabernáculo, del templo. El templo tenía el lugar santísimo, el lugar santo, los atrios y luego el atrio de los gentiles. Hasta los atrios podían ingresar todos los judíos, los israelitas. Al lugar santo solamente entraban los sacerdotes y al lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote. Pero ningún gentil podía entrar al templo propiamente, ni a los atrios, ni mucho menos a otro lugar más interno del templo. Los gentiles solamente podían entrar a los patios exteriores, los atrios de los gentiles. Entonces tenían un acceso restringido hasta cierto lugar. Quizás como para darnos una idea del acceso restringido que podría tener Satanás con sus comitivas al reino de los cielos. En Job, capítulo 1, cuando se inicia la historia de Job, Job 1:6 dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella.
Y bueno, no vamos a nombrar toda la historia del libro de Job, pero sabemos que nuevamente se vuelven a dar estos sucesos, que Satanás vuelve a presentarse delante de la presencia de Dios, desde llega hasta cierto lugar. Pero ahora en Apocalipsis, capítulo 12, vemos cómo el dragón y sus huestes luchan contra Miguel y sus huestes. Quizás un nuevo intento vano de pretender algo allí en el reino de los cielos, algo en el trono de Dios. Ya no más es permitido el acusador, quien acusaba a nuestros hermanos día y noche, se nos dice. En el mismo texto del libro de Job, más adelante se ve cómo Satanás calumnia a Job y como que lo acusa de que Job es fiel a Dios, claro, porque Dios lo bendice. Entonces, atrevidamente Satanás lo desafía a Job, pero indirectamente a Dios, diciendo: a ver, quítale todo el cuidado que tienes de él y a ver si no blasfema contra ti. Y ya conocemos la historia, cómo Job se mantuvo fiel. Entonces Satanás cumple como una especie de función o de labor de fiscal, pero un fiscal acusador inmisericordia, que anda acusándonos, acusando al pueblo de Dios, acusando a toda persona que tenga temor de Dios, acusándolos hasta del más mínimo error que alguien pudiera cometer, buscando siempre en la ley y en los mandamientos infringidos cualquier error que alguien pueda cometer. Ajá, cometió este error y en la ley dice que debe pagar. Cometió este error y en la ley dice que debe pagar. Y está así continuamente acusando. Pero ¿qué sucedió? Que nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario y pagó por todas nuestras infracciones de la ley. De tal manera que Satanás ya no tiene de qué acusarnos, porque Jesucristo ya pagó por nosotros. Pero Satanás no se queda tranquilo, sino que él quiere que nosotros continuamente nos sintamos condenados, pero hay esperanza en el Señor, porque mientras nuestro Señor Jesucristo está a la diestra del Padre, Él está ahí abogando por nosotros. Nuestro Señor Jesús pagó por nuestros pecados y nos imputó su justicia, y nos imputó su santidad, de tal manera que ante Dios somos vistos como justos y como santos en su Hijo Jesucristo. Y además, nuestro Señor Jesucristo nos defiende y nos libra de condenación. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 8:1: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y más adelante, en el mismo capítulo 8 de Romanos 8, 33 y 34, se nos dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Damos gracias al Señor y glorificamos a Dios y queremos reconocer mucho todo lo que Dios hace por nosotros, y especialmente que nuestro Señor Jesucristo está allí abogando por nosotros. Y cuando cometemos un error, su Espíritu Santo desde acá adentro nos da convicción de pecado para pedirle perdón al Señor y pedirle restauración. Y nuestro Señor Jesucristo siempre abogando por nosotros y quitando de nosotros todo peso y toda carga de la culpa. Él ya la llevó. El Señor es el que levanta nuestra cabeza. Apocalipsis 12:11, hablando acerca de los creyentes. Apocalipsis 12:11: y ellos le han vencido al dragón, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Versículo 12: por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Satanás, en este momento, en tiempo de la tribulación, es expulsado finalmente, ya no tiene más acceso al reino de los cielos, ya no puede acusar más. Y cuando es lanzado y encima sabe que le queda poco tiempo, porque cuando termine el tiempo de la tribulación y está profetizado, no es un secreto, lo estamos leyendo nosotros también y lo vamos a leer en Apocalipsis, nuestro Señor Jesucristo va a venir y va a apresar a Satanás, lo va a arrojar al abismo y va a ser Satanás encadenado en el abismo. Y va a quedar ahí preso por 1000 años. Entonces a Satanás ya no le queda mucho tiempo. Y sabiendo que le queda poco tiempo,
Satanás va a querer hacer más destrozos de los que ya ha hecho, mucho más destrozos de los que ya ha hecho, porque está desesperado, porque está molesto, porque está enfurecido, porque está con la rabieta y con la cantaleta. Es como cuando un político está gobernando y gobierna con políticas que son solamente para sus propios intereses, y toda política es con un tipo de palabrería y con un tipo de acciones que parecieran que son buenas, pero en realidad lo hace para tener aceptación. Cuando se llama demagogia, cuando prometen muchas cosas y buscan la aceptación del pueblo, pero en realidad esas medidas al fin y al cabo terminan yendo en desmedro del mismo pueblo. Regalar muchas cosas, dar aparentemente muchas facilidades, pero malogrando la economía y haciendo otras cosas, entorpeciendo otro tipo de actos. Cuando los gobernantes están gobernando y gobiernan mal y de repente vienen las elecciones, el día de las elecciones, a veces el pueblo elige a otro gobernante y no vuelve a elegir al gobernante que estaba, sea presidente, sean otras autoridades o sean alcaldes. Ahora en el Perú recientemente ya estaba prohibida la reelección inmediata presidencial. Después la establecieron por un tiempo, la reelección inmediata, después la volvieron a quitar, la reelección inmediata. En otros países, como Estados Unidos, se permite la reelección inmediata por una sola vez. Entonces un presidente puede gobernar durante 2 periodos y luego ya no puede gobernar un tercer periodo. Tiene que salir de todas maneras y tiene que ser elegido otra persona. Justo pronto, el próximo año, en Estados Unidos van a haber elecciones. El presidente Trump está ya en carrera para postular y pretender un segundo periodo. Acá en el Perú eso no es posible, la ley actualmente no lo permite. Antes los alcaldes sí podían ser reelegidos acá en el Perú. Entonces siempre habían alcaldes que se quedaban un periodo, 2 periodos, 3 periodos, 4 periodos, 5 periodos. Habían alcaldes que tenían 20 años gobernando y hacían todo lo que querían durante ese periodo. Hace un tiempo atrás, alrededor del año 2005, 2007, por ahí no recuerdo bien, pero sí recuerdo lo que sucedió. Había un alcalde en Huánuco que no había hecho un buen trabajo. Entonces cuando fueron las elecciones, en las elecciones el pueblo votó por otro alcalde. Pero el problema es que en las elecciones de inmediato no se reemplaza la autoridad, sino que quedan varios meses antes de que la nueva autoridad tome el gobierno. Entonces, si las elecciones, por ejemplo, para alcaldes son en noviembre, el nuevo alcalde entra en funciones recién en enero. Entonces, el alcalde antiguo todavía tiene como 2 meses más en su cargo. ¿Y qué sucedió con este alcalde en Huánuco? Como no fue reelegido, se molestó, se enfureció y desde ese momento dejó de recolectar la basura en toda la ciudad. Entonces, imaginan la ciudad de Huánuco con basura sin recolectar por 2 meses enteros. No sabíamos ya dónde botar la basura. Teníamos que salir en auto con nuestra basura de nuestra casa, en bolsas, buscando los diferentes lugares donde habían unos tachos grandes, especiales, justamente para echar la basura. Y tú ibas y alrededor 5, 10 metros, 20 metros alrededor de ese tacho especial, todo lleno de basura por todos lados en la ciudad, porque no había dónde echar la basura, porque el alcalde se portó así, molesto y enfurecido, porque no fue reelegido. Entonces trató de hacer todo lo malo que pudiera hacer para, para botar su rabia, su ira de que no había sido reelegido. Así hacen a veces también presidentes cuando no son reelegidos, tratan de hacer el máximo daño posible, cuando ya las cosas no se pueden salir con la suya. Los gobernantes déspotas suelen ser así. Satanás es echado del cielo y esto causa alegría en los cielos, pero es causa de gran preocupación en la tierra. Por eso en Apocalipsis 12:12 dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, es decir, empieza a perseguir a Israel. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo.
Entonces el dragón, la serpiente antigua, Satanás, es arrojado del cielo, viene a la tierra y a pesar de toda la hazaña, la animadversión, la rabia, la ira histórica que ha tenido en sus intentos por eliminar al pueblo de Israel, al pueblo judío, ahora se ensaña más. En el tiempo de la tribulación, cuando el anticristo surge en el poder, a la mitad de la tribulación ya se ha construido el templo. Los judíos aparentemente están felices, reconocen al anticristo como su Mesías porque les ha reconstruido el templo, pero a la mitad de la tribulación el anticristo rompe el pacto y él mismo se entrona como Dios en el templo reconstruido en Jerusalén. Aquello que Satanás no pudo lograr en el reino de los cielos, llegar al trono de Dios y ser como Dios, ahora lo intentaba acá, en el templo humano, en el templo de Jerusalén. Y el anticristo pretende adoración para sí mismo. Y cuando el anticristo pretende esto, los judíos, que tradicionalmente saben que nunca han adorado ni imágenes ni a un ser humano, van a darse cuenta de que el anticristo, este Mesías que ellos creen que es el Mesías, no es realmente el Mesías que ellos estaban esperando, y lo van a rechazar. Y cuando los judíos rechacen al anticristo, a la bestia o al falso Mesías, cuando los judíos lo rechacen, ahí van a experimentar una tremenda persecución y van a tener que huir. Entonces el dragón persigue a la mujer y se nos dice en el versículo 14 que a esta mujer le son dadas las alas de la gran águila, es decir, que de una manera sobrenatural Dios permite que en forma masiva los judíos en Jerusalén, en Judea, puedan huir para que volase, volase delante de la serpiente al desierto, en un lugar donde será sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. 3 años y medio. Corresponde a los 1260 días que son mencionados unos versículos antes. Y corresponde a estos 3 años y medio del tiempo de gran tribulación. El pueblo de Israel, el pueblo judío, en este tiempo futuro de tribulación y de gran tribulación, va a ser protegido de manera sobrenatural por Dios en el desierto. Ya habían profecías que nos hacen pensar dónde va a ser esta protección. En Isaías capítulo 16, hay muchos más versículos, pero vamos a mencionar ahora Isaías capítulo 16, versículos 1 al 5, haciendo especial énfasis en el versículo 4. Isaías 16: enviad cordero al Señor de la tierra, desde Sela, del desierto, al monte de la hija de Sión. Este Sela en el desierto muchos lo identifican con la ciudad de Petra, que actualmente se encuentra en Jordania, que antes se encontraba en Edom. Y cual ave espantada que huye de su nido, así serán las hijas de Moab en los vados de Arnón. Reúne consejo y haz juicio, y pon tu sombra en medio del día como la noche. Esconde a los desterrados, no entregues a los que andan errantes. Versículo 4: moren contigo mis desterrados, oh Moab. Sé para ellos escondedero en la presencia del devastador, porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido sobre la tierra. Luego, en otro lugar, en Daniel 11:41, hace una referencia también a este lugar de estos vecinos de Israel. Daniel 11:41: entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano. Cuando el anticristo haga todas estas conquistas en la zona de la tierra santa, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Entonces vas a ver una zona protegida por el Señor de manera sobrenatural. Continuando con Apocalipsis 12, vamos a terminar con los versículos del 15 al 17. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Durante el tiempo de la tribulación, y especialmente la gran tribulación, el Señor va a hacer una obra evangelística. La iglesia ya no va a estar acá en la tierra,
pero sin embargo el Señor va a haber levantado un ejército evangelizador por medio de los 144.000 escogidos. Luego también va a levantar a estos dos siervos suyos, los dos testigos que habíamos visto anteriormente aquí mismo en el libro de Apocalipsis, estos dos testigos del Señor. Y va a haber un gran avivamiento y el pueblo de Dios se va a volver a su Dios, a nuestro Dios, y Satanás se va a ensañar mucho con aquellos que no van a querer ser marcados con la marca de la bestia, y con aquellos que no van a querer adorar a la bestia, y con aquellos que no se van a querer someter a la bestia. Y todos los judíos y los israelíes en este caso, que no quieran seguir al anticristo, seguir a la bestia, van a tener que huir, van a huir al desierto. Y cuando el anticristo, en el nombre de Satanás, ya no puede hacer nada por ellos, porque van a haber noticias de otros reyes de Oriente que vienen hacia Israel, hacia la tierra, a la zona de Canaán, el anticristo va a tener que desviar su atención y enfrentar otro problema por otro lado. Pero dice que cuando ya no pueda con estos, se va a ensañar con los demás de la descendencia de Israel, es decir, con todos aquellos judíos en otros lugares de Israel o en otros lugares del planeta que no hayan podido esconderse en este lugar en el desierto. Y va a haber una gran persecución y tribulación, cual nunca hubo ni nunca la habrá. Entonces hemos visto cómo la mujer es Israel y cómo el dragón es Satanás, y las cosas que van a suceder en un futuro no muy lejano. Pero dentro de todo esto hemos podido ver también toda esta actividad espiritual que está detrás de esto, actividad que es real ahorita en nuestros días, solo que en nuestros días todavía está la iglesia del Señor acá presente, y con virtudes o defectos que tenemos como seres humanos, hemos sido redimidos por el Señor, comprados por el Señor, nos ha dado su Espíritu Santo, y la iglesia somos una entidad preservante acá en el planeta. Satanás, a pesar de todo el daño que hace y todo lo que está haciendo en la actualidad y toda la actividad espiritual de maldad que hay, todavía no puede actuar a sus anchas, y por eso no puede surgir el hombre de pecado, el anticristo, para reinar acá sobre la tierra todavía. Dios tiene planes para nosotros, pero como dijo algún comentarista bíblico, desgraciadamente Satanás también tiene planes para nosotros. En la Biblia tenemos las herramientas espirituales para vencer al enemigo, pero no debemos descuidarnos. Es necesario que todos los días echemos mano de los recursos que el Señor nos da, para que podamos mantenernos firmes hasta que el Señor venga por nosotros. Recuerden que nuestra guerra, nuestra batalla, no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, pongámonos fuertes, no dejes de orar, no dejes de leer la palabra, no dejes de congregarte, ni siquiera en tiempo de pandemia. Lo que estamos haciendo ahorita es congregarnos, lo que hacemos el jueves es congregarnos, lo que hacemos el día domingo es congregarnos, alabar al Señor y escuchar su palabra juntos. Sirve al Señor, que te guíe en su sabiduría cómo le has de servir, haciendo lo que tengas que hacer, pero sirve al Señor. Entrégale al Señor todo lo que tienes que hacer y aprovecha cualquier oportunidad que tengas para compartir su palabra, porque como dice el mismo libro de Apocalipsis, el tiempo está cerca. Muy bien, oremos para terminar. Te bendecimos, Padre, te bendecimos con todo nuestro corazón y te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu paciencia para con nosotros, gracias por tu amor y tu misericordia, con la cual, Señor, siendo nosotros malvados, siendo nosotros pecadores, siendo nosotros sucios, tú nos has perdonado, nos has rescatado, nos has limpiado, le has dado sentido a nuestra existencia y nos has dado promesa de vida eterna y nos has dado un lugar en el reino de los cielos. Y además, Señor, la promesa de que tu Hijo Jesucristo vendrá por nosotros, y que también cuando Jesucristo, nuestro Señor, venga a reinar aquí sobre la tierra, nosotros vendremos con Él. Te entregamos, Señor, lo que viene por delante, el tiempo en nuestras vidas personales, nuestras familias, el tiempo que continúa con toda esta situación a nivel mundial, y te damos gracias por la oportunidad que nos das de profundizar en tu palabra. Todo esto te lo pedimos y te lo entregamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.